y lo titulé 911 porque creo que es un número que en Estados Unidos todo el mundo lo conoce, ¿sí o no? Ahora, la pregunta mía en esta mañana es, porque bueno, en la clase de ISOL, donde estamos la familia allá tratando de aprender un poco acá de inglés, la profesora preguntó cuál era los números de emergencia que habían en los países donde nosotros venimos. Y una sola de los 11 que habíamos, uno solo supo contestar cuál era el número de emergencia de los países de donde venimos. Pero acá en Estados Unidos todo el mundo conoce ese número de emergencia, ¿sí o no? Desde bien pequeño le están enseñando a los niños cómo tienen que llamar, qué tienen que hacer y demás. Ahora, ¿sabe usted cómo surgió? ¿Pudiera ponérmelo hoy, pastor, si no les molesta de nuevo el número? Gracias. ¿Sabe usted cómo surgió este número? ¿Por qué en Estados Unidos se llama 911 cuando hay algún tipo de emergencia? Yo estuve investigando un poco acerca de la historia de este número y antes de 1960 no existía el 911 para nada. Hasta 1960 los bomberos, hospitales, policía, cada uno tenía su propio número. Entonces, cada vez que había algún incidente, accidente o cualquier otra cosa, tenían que llamar a la operadora, entonces la operadora investigar qué tipo de accidente o incidente era, entonces llamar a quien correspondía. A veces era uno y ese uno tenía que llamar de nuevo para volver a llamar a otro y se formaba tremendo rollo, como decimos los cubanos. En el 1957, al ver esto, los bomberos fueron los primeros que tuvieron la idea de tener un número fijo para ellos. No fue hasta 1967, o sea, 10 años después, que la idea fue respaldada por la Comisión Federal de Comunicaciones y la empresa de TNT, que era la que dominaba lo que era la telefonía en ese momento, y se propusieron entre todos ellos usar un número para unificar toda la emergencia en los Estados Unidos. Ahora, este número fue el 911. ¿Por qué 911? Habían 4 razones. Primero, porque es corto, ¿sí o no? Es bien corto. Segundo, porque es fácil de recordar. Tercero, no estaba asignado ningún código de los Estados Unidos. Y cuarto, era fácil de marcar en los teléfonos de aquel tiempo, que eran de rueditas, ¿recuerdas? Era bastante fácil de marcar. Ya entre los años 70 y 80, cerca del 50%, según las estadísticas, el 50% de la población de los Estados Unidos usaba este número como número unificado para llamar a emergencias. Pero qué sorpresa la mía cuando estaba estudiando esto, que hasta 1999 fue que el Congreso de los Estados Unidos tomó este número y lo unificó para todas. Entonces, a partir de 1999, entonces el 911 es el número oficial en los Estados Unidos para llamar a emergencia. Estuve haciendo un poquito de tarea y anualmente aproximadamente se hacen 240 millones de llamadas al 911. Alrededor de unas 600,000 llamadas por día, algo impresionante. Realmente es un país bien grande y esto sucede. Ahora, esto me hizo pensar, ¿ha asignado Dios algún código o número o forma de alertar al ser humano sobre su urgencia? Yo creo que sí. Yo creo que Dios ha asignado un código, número, por decirlo de alguna manera, o forma de alertar al ser humano. Estamos terminando un año más y Dios ha seguido alertando al ser humano. Este código, número o forma, yo entiendo que es la palabra de Dios, ya sea escrita o en este punto hablada. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué llamada de emergencia le hizo Dios a Adán y Eva? Del fruto que está en el huerto no comeréis. Y allá fue y se lo comieron. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Llamada de emergencia, te daré una tierra, vete, deja todo lo que tienes, no te lleves a nadie. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó a Lot. Y la cantidad de problemas que le siguieron. Moisés, Dios trabajó en el carácter por Moisés y le dijo, vete, saca a mi pueblo, enséñales mi carácter y enséñales qué cosas obedecerme. Moisés en algún momento de la historia perdió la compostura y no escuchó el 911 de Dios. El pueblo de Israel constantemente, Dios le estaba diciendo constantemente, deja la idolatría y el Mesías va a venir. Constantemente estaba ahí. Seguían en idolatría y no reconocieron al Mesías cuando vino.
A los cristianos hoy, Dios nos dice, deja la idolatría, deja de entronarte en el trono, de entronar otras cosas en el trono y ponme a mí en el trono. Y alcanza y busca la vida eterna. La tengo ahí para ti, es un regalo. Y nosotros seguimos haciendo las cosas como bien nos parece. A los no cristianos, Dios tiene una llamada de emergencia constantemente en la Biblia y le dice todos los días, no rechaces a Jesús y no rechaces la vida eterna. Quisiera compartir con ustedes el capítulo 19, versículo del 11 al 21. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Realmente, cuando uno lee esta porción de la Biblia, o uno se la lee a alguien, no sé si usted logra entender la urgencia del asunto. Dios un día va a venir a juzgar a la tierra, Jesús va a venir por su iglesia y también va a venir tristemente a castigar a todo aquel que no aceptó su salvación. Los cristianos del primer tiempo normalmente saludaban con gracia y paz a vosotros. Generalmente también decía paz a vosotros. Pero había una manera muy común de los primeros cristianos en el primer siglo, quizás en el segundo, en el tercero, una manera de despedirse, y la manera de despedirse era diciéndose Maranata. ¿Saben qué significa eso? Cristo viene pronto. Decían Maranata, el Señor viene pronto. Los cristianos lo usaban en todo momento. Esto daba muestra de esperanza, fidelidad y expectativa de lo que iba a estar por venir. ¿Es realmente posible, confiable y seguro que el Señor viene pronto? ¿Desde cuándo la iglesia lo está esperando? ¿Cuántas teorías basadas en la misma Biblia, cuántas ideas, cuántos grupos se han puesto para un lado, para el otro y para el otro, diciendo cuándo es el día, cuándo es la hora, cuándo es el momento en que va a venir, la forma en que va a venir? Y a veces movemos la Biblia a nuestro gusto para decir lo que nosotros queremos que la Biblia diga, cuando realmente hay una sola cosa segura, y es que Maranata, Cristo viene pronto. ¿Qué tan pronto puede venir Cristo? ¿Puede venir hoy? ¿El día y la hora? Nadie lo sabe. Entonces, debemos estar como las vírgenes, preparados con las lámparas encendidas. Jesús dijo: y si me fuere y os preparara el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso no es para mí, eso es para todos nosotros. Si usted no ha conocido a Cristo, quiero decirle que eso es para usted también. Dile que está a su lado, eso es para usted, para que no se lo olvide, por lo menos en este nuevo año. Eso es para usted, dígase lo que está a su lado. Eso es para usted.
Eso es para mí. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ustedes ven subiendo un día, también regresará. Quizás algunos piensen que esto es ciencia ficción, y de eso vamos a estar hablando hoy también. Cuando viene, ya les dije, no toca a ustedes saber ni el tiempo ni la sazón que Dios ha puesto en una sola potestad. ¿Es seguro que viene? Sí. ¿Usted puede creerlo? Sí. ¿Puede no creerlo? También. Pero eso no va a cambiar el hecho de que viene. Apocalipsis 19:11 nos dice allí: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y yo quiero detenerme, el pastor ha estado hablando todas estas semanas acerca de que Jesús es la luz, de que es el Cordero de Dios, que es el Verbo de Dios, y todas estas cosas que representan figuras y tipos y cosas que es Cristo realmente y que reflejan su carácter. Aquí Apocalipsis nos dice que Jesucristo es fiel y verdadero. Alguien fiel es alguien que cumple las promesas. Y alguien verdadero es alguien que no miente nunca. Yo no sé usted, a mí hasta hoy no he encontrado una sola vez que Jesús me haya mentido. Llevo, gracias a Dios, 23 años de cristiano y hasta hoy no he encontrado una sola vez en la que Dios me ha mentido. Las mentirillas mías sí se han ido por ahí, pero las de él no. Él es fiel y es verdadero. Él prometió que iba a venir y yo creo que lo hará. Él dijo que iba a venir y que iba a ser el Salvador y lo hizo. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar antes de que sucediera al tercer día y lo hizo. Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que por el sello del Espíritu Santo tenga vida eterna y lo hizo. Él prometió volver y volverá. ¿Por qué? Es simple, porque es fiel y verdadero. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Abraham le dijo, ¿qué cosa? Voy a ir un poquito a la historia. O sea, Dios obrando en la historia. Le dijo a Abraham que voy a hacer de ti una gran nación. Y de ti va a nacer un hijo. ¿Y qué pasó? Abraham tuvo que esperar muchísimo. Se desesperó. Pero tuvo que esperar. Y Dios prometió lo que cumplió. A Moisés le dijo cuando estaba en el desierto, ¿qué le dijo? Ve y libera a mi pueblo. Pero ¿cómo va a hacer esto? Y le puso varias excusas. Yo lo voy a hacer. Moisés no sabía lo que iba a vivir, ni lo que se iba a enfrentar. Ni que iba a abrir el mar rojo, ni que iba a hacer las plagas, ni ni cómo enfrentarse al faraón después de haber vivido allí por tanto tiempo. Y fue y sacó al pueblo. A Moisés le dijo, te voy a dar un gran reino. Y tu reino va a ser por todas las generaciones. Cuando David, ¿qué edad tenía? Era prácticamente un niño. De hecho, era el último de la familia, no lo tenían siquiera en cuenta. Y ahí estaba Dios, cumpliendo lo que ha prometido. Dios ha dicho a través de toda la historia de la Biblia que iba a venir y vino. Pasaron 400 años después de los profetas donde no hubo palabra alguna. Y cuando menos se lo esperaban y de la manera que menos esperaba, entonces Jesús vino y rompió en la tierra. Por eso era tan difícil para los judíos creerlo, porque en todo ese tiempo ellos empezaron a imaginar, como nosotros hacemos hoy con la segunda venida de Cristo, empezaron a imaginar cómo sería que se iba a ser un rey, que se iba a libertar al pueblo de Israel, que se iba a ser un David prometido, que iba a restaurar todo el reino de Israel. Y nunca fue de la manera que ellos esperaban. Quizás nosotros hoy estamos esperando a Cristo de una manera que no vaya. Estamos buscando señales donde quiera y la señal es una sola, que va a venir. Voy a decir esto, con el permiso del pastor. Me ha tocado en el tiempo que he estado pastoreando y compartiendo con hermanos en seminario y demás, rozar con personas que tienen varias ideas acerca de cuándo va a ser la venida de Cristo, que si antes del rapto, si en el medio, si después, que si pre, que si antes. Y yo estudié bastante sobre este tema porque no me gusta ser ignorante y llegué a mi conclusión. Esta es mi conclusión. ¿Puedo decirla, pastor? ¿Me lo permite?
Sí, gracias. Si viene antes, yo me voy con él. Si viene en el medio, yo me voy con él. Y si viene después, yo me voy con él. Da igual cuando venga. No quisiera pasar por una tribulación, pero si tengo que pasarla, le pido a Dios fuerza para poder hacerlo. Los primeros cristianos morían en el Coliseo romano abrazados esperando la venida de Cristo. Y nunca lo negaron. Si usted no ha leído el libro de los mártires, le va a abrir una buena idea de cómo sufrieron y vivieron los primeros cristianos por el amor de Cristo. Dios nunca nos ha mentido. Hermano, yo no creo que vaya a empezar ahora. No importa cómo estén las situaciones, no importa cómo esté el tema de la inmigración, no importa cómo esté el tema de la guerra, que si bombas caen o bombas dejan de caer. Dios nunca nos ha mentido y no creo que vaya a empezar ahora. Porque va en contra de su carácter y, como ya decía ahorita, va en contra de su fidelidad. Pero Dios no ha dejado en ningún momento de emitir llamadas de alerta. Vengo pronto. Jesús, y es el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 nos dice así, mis hermanos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces para nosotros esto es lo más difícil de entender, porque nosotros no tenemos ni idea, a no ser alguien que haya vivido en Francia, en España, quizás en Portugal o en Inglaterra, no tenemos ni idea qué significa ser rey. Digo, ¿usted conoce algún rey? La próxima vez que usted vaya a verlo, si lo conoce, me invita para saber cómo es que funciona, porque yo no conozco ningún rey. Y la única idea que tengo de Rey de Reyes y Señor de Señores es a Jesucristo. Y Jesús no solo fue un profeta, un sacerdote y rey, cumplió las tres funciones, sino que esto implica que Jesús tiene toda la autoridad. Cuando Jesús dice en la Biblia, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, implica que Él tiene absolutamente toda la autoridad. No solamente que no miente y que es fiel y verdadero, sino que también tiene toda la autoridad. Él tiene la autoridad sobre la historia. Si nosotros miramos la historia, y voy a enfocarme nada más que en 2 puntos, en el pueblo de Israel y en los cristianos. ¿Cómo surgió el pueblo de Israel? ¿Cómo se mantuvo el pueblo de Israel a través de la historia? ¿Cómo por su idolatría y desechar a Dios, el pueblo de Israel también fue esparcido por el mundo? Pero Dios dijo y prometió, un día los volveré a juntar a todos, como la gallina ajunta a los pollitos. Y tristemente tuvieron que pasar algo como el holocausto, que parecía que Dios había perdido el control de la historia, para que Israel en 1947, si no me equivoco, volviera a ser una nación. Y Dios los está juntando de nuevo como los pollitos, como la gallina ajunta los pollitos, porque Dios no miente. ¿Cómo ha resurgido esta nación? ¿Cómo se ha mantenido? No solo Israel, sino también la iglesia. ¿Cuántos han querido destruirla? Y la iglesia sigue en pie. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí estamos, iglesia, después de más de 2000 años y de muchas persecuciones y de muchas divisiones, pero Cristo sigue siendo anunciado. Y la emergencia es la misma, Cristo viene pronto. ¿Qué tan pronto? Simplemente no sabemos. Todo esto nos muestra, mis hermanos, que Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene toda la autoridad y más que todo, tiene todo el control. No solamente de la historia, sino también de las naciones. Quisiera referirme al libro de Daniel, donde Daniel dice en 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En el 4:17 dice, para que conozcan los hombres que Dios gobierna los reinos y a quien quiere, lo da. Y Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nada es por casualidad. Dios tiene el control. Perdóname, dígale que está a tu lado. Dios tiene el control. No importa por lo que estés pasando, Dios tiene el control de la historia, de las naciones y de cada vida humana. Hechos 17:26 dice que de una sola carne ha hecho todo el linaje de los hombres, les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite
de su habitación. Hermano, nada escapa al control de Dios. Absolutamente nada. Y esto no termina aquí. Apocalipsis 9:11 nos dice también, y voy a volver a leerlo con el permiso de ustedes: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No solo es fiel y verdadero, sino que con justicia juzga y pelea. Jesús aquí se presenta como el juez. Hoy es Salvador, mañana será juez. No lo dude, porque Él lo dijo y lo va a hacer. El juez es el que imparte justicia. El juez, yo encontré que tiene 3 características y creo que se aplican muy bien a Jesús. Es neutral. Simplemente el juez está para hacer ¿qué cosa? Hacer cumplir lo que está establecido, la ley. El juez tiene que ser imparcial. El juez no hace acepción de personas. Y el juez también tiene que ser justo. Siempre hace lo que es correcto, sin importar. Hay una cosa, y voy a volver a repetir la idea. Hoy Jesús es Salvador. Hoy Jesús te está dando la oportunidad. Si no lo conoces, quiero decirte que Él no está esperando que tú le des la oportunidad. Él nos está dando la oportunidad a nosotros. Cada vez que nosotros abrimos los ojos, es un día más que Él nos regala. Esto es algo que siempre he dicho y lo he llevado a mi vida. Hay muchas personas que hoy se acuestan y no se levantan más. Y hay muchos que se levantan y no se acuestan más. ¿Saben lo que quiero decir? Que cualquier momento puede ser nuestro último momento acá en la tierra. ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? ¿Estamos realmente preparados para encontrarnos con el que hoy nos está ofreciendo la salvación, nos las está regalando? Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Nos las está regalando. ¿Estás preparado? ¿O estás preparado para que ese reino de Dios venga a tu vida? ¿O estás preparado para seguir gobernando en tu propio reino? En el que te has creado. Quizás puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu empresa, puede ser tus posesiones. Ese es tu reino. Y el reino de Dios que está listo para ti. ¿Cuándo va a ser parte de tu vida? Jesús dice, y esto es fuerte, hermano: el que no es conmigo es contra mí. No hay términos medios. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Quisiera hacerte esta pregunta: ¿estamos desparramando hoy o estamos recogiendo con Jesús? ¿Quieres ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Apocalipsis nos cuenta cómo termina la historia de la humanidad. Cómo termina la historia del hombre por rechazar el regalo que Dios te está dando. Estamos en época de Navidad. A todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? Hay quien puede regalar, hay quien no, pero a todos nos gustan los regalos. Hoy Dios te está regalando la vida eterna. No te ha costado nada. El aire, respire por favor, no te cuesta nada. El sol no te cuesta absolutamente. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? No. Gracias, mi hermano. Gracias. Con el permiso. Tampoco cuesta nada. ¿Cuánto te cuesta que tu corazón lata? ¿Puedes tener control de eso? ¿Puedes tener control de cuánto respiras? ¿Puedes tener control de que ahora salgas y tengas un accidente y no llegues a la casa? No tenemos control de nada. Lo sabio, lo prudente, lo lógico. A veces cogemos seguro de vida, seguro de médico, seguro. Lo seguro es aceptar a Cristo hoy. Porque eso te va a llevar a una eternidad. La eternidad no es después que muere, la eternidad comienza aquí. Cuando tú lo aceptas y el Espíritu de Dios te sella para vida eterna, ya estás empezando a tener la eternidad. Y la vas a tener, la vida eterna, por siempre. Hermanos, el juicio es seguro. Dios es fiel, verdadero, Rey y juez. Rechazarlo hoy como Salvador es enfrentarlo como juez mañana. Yo no puedo decidir por usted. Ni siquiera puedo decidir por mi familia. Apocalipsis 19, del 11 al 21, es un llamado de emergencia. 2 Corintios 6:2 nos dice: he aquí el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Hay una urgencia, hay un 911
que Dios nos está diciendo hace rato. Viene pronto. Voy a volver a repetir la idea, perdóname. ¿Cuándo? No se sabe. Nadie sabe si tendrá otro día, otra oportunidad, otro llamado. ¿Qué hizo Dios para garantizar que vivas la eternidad con Él? Hizo la creación, envió a su Hijo a nacer, a morir, a resucitar, dio el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo ya el Cordero estaba preparado para nuestra salvación. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Juan 3:16 nos dice, que es el versículo de oro de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, más tenga vida eterna. A mí me fascina el pasaje que viene, el versículo que viene después. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Ese es el punto. Ese es el 9:11. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me toca a mí? Mi consejo en esta mañana es que recibas a Jesús. No esperes más. La gracia que Dios te ha dado en la salvación es un regalo que no merecemos. ¿Cómo lo puedo recibir? Recíbalo con fe. Pon toda tu confianza, vida y esperanza en sus manos, porque todo lo que Dios ha prometido, pues lo va a cumplir. Y si Él prometió que te iba a salvar, puedes estar seguro, mi hermano, que Dios te va a salvar, porque Él cumple sus promesas. Nosotros los cristianos, tristemente a través de los años y en la espera del tiempo que Cristo venga, hemos tergiversado un poco el poder de la gracia y de la fe. Y le hemos colgado, etiquetado a la salvación de Dios otras cosas. Hemos dicho que es aceptar a Cristo e ir a la iglesia todos los domingos. No puedo faltar a la iglesia, porque si no, me pierdo la salvación. Hemos dicho que es Cristo más ofrendar o diezmar. Hemos dicho que es Cristo más portarme bien, más guardar los mandamientos, que es Cristo más ayudar al prójimo, que es Cristo más estar bautizado, que es Cristo es ayudar a los misioneros o involucrarme en esto, que es Cristo y estar en el equipo de pelota de la iglesia. No, hermano, solo Cristo. Todo lo demás es un resultado de que Cristo ya está en ti. Solo Cristo. Hace mucho tiempo, perdonándose acá algún católico, hace mucho tiempo para estudiar, era profesor en un seminario en Cuba de filosofía de la religión, y estudiando acerca de la fe y las obras y esto, me encontré un video de un sacerdote católico específicamente que decía, le preguntaron, bueno, ¿y cómo sabes que tienes garantizado la eternidad del cielo? Y la respuesta de ese sacerdote fue, ¿de qué me han servido a mí 25 años ese sacerdote entonces? Hermanos, de nada te sirve. Porque solamente se alcanza la salvación aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Juan 6, del 28 al 29 nos dice, le preguntan a Jesús en un momento de la historia que caminó por esta tierra, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió de una manera simple. Esta es la obra de Dios. Que crean en el que Dios ha enviado. Se acabó. No le cuelgue nada más. No sé si esta palabra cuelgue, se puede, ¿está bien? No le enganche una etiqueta. Es Cristo y nada más. Todo lo demás es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios, Cristo, y todo lo demás es añadidura. Hermano, cuando estamos en una situación desesperada, ¿alguien aquí se ha estado ahogando alguna vez? Lo único que uno piensa es en tratar de salir y coger aire. Poder, esa bocanada de aire te da una esperanza de vida. La única esperanza que tenemos hoy es Cristo, no hay más ninguna. No la busque. No la hay. Hoy Cristo llama con gracia y urgencia. Mañana vendrá a juzgar con autoridad,
poder e imparcialidad. ¿En qué lado de la historia o en qué lado de Cristo quieres estar? Hermano, Maranata, si esto le sirve para lo que viene el año entero, Cristo viene pronto, viene con autoridad y justicia y Cristo cumple lo que promete. No lo dude, usted puede creerlo o no, pero lo hace. Y Cristo no necesita de ti. Si Dios te está dando la oportunidad, vuelvo y repito esta idea, no eres tú el que está dando la oportunidad, es Él que te la está dando a ti, de que vivas un día más, es para que no pases una eternidad lejos de Él. Dios no necesita de ti. Contaba con mi esposo el otro día que lo que uno no hace, pues Dios busca a otra gente que lo haga. Porque Dios no necesita de ti, Dios te está dando la oportunidad que seas tú el que lo haga. Dice la Biblia aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Hoy Él te da la oportunidad de perdón, reconciliación y vida eterna. Él lo hizo posible y lo hará otra vez. Vuelvo a la idea. ¿Qué te toca a ti? ¿Puedo ser salvo? Si quieres, sí. Voy a terminar con una historia que no sé si la hice acá, creo que no. Si la hice, por favor, usted me perdona, pero creo que viene muy a tono con esto que estoy compartiendo con ustedes de parte de Dios, creo. Cuenta que hay un rey que era muy sabio y que tomaba siempre decisiones que favorecían al pueblo. Pero la sabiduría del rey consistía en un consejero que él tenía que era muy sabio y le daba siempre buenos consejos al rey. Como todo lo que hace el hombre despierta la envidia de su prójimo, siempre había personas alrededor, como Daniel, personas alrededor que estaban envidiosos de esto y empezaron a buscar maneras de hacer tropezar a aquel hombre para que perdiera el favor del rey. Y uno de ellos tuvo la gran idea, mientras estaba en su casa en el campo, de ver una gallina con unos pollitos, y tuvo la gran idea de tomar un pollito en la mano y dijo para sí: yo voy a llevar este pollito delante del reino entero, lo voy a esconder aquí atrás y voy a preguntarle a este gran sabio si el pollito que yo tengo detrás está vivo o está muerto. Quiero ridiculizarlo. Si él me dice está vivo, yo lo aprieto bien fuerte y lo mato y lo ridiculizo. Y si él me dice eso que tienes ahí está muerto, pues simplemente yo se lo enseño vivo y así lo voy a ridiculizar. El hombre armó como decimos en Cuba, su orquesta y puso todo el mundo ahí a raíz de aquello, y cuando llegó se paró delante del rey y le voy a decir: ese hombre con el que tú confías tanto no es tan sabio como tú crees. Si él fuera sabio, él diría si lo que yo tengo aquí atrás está vivo o está muerto. El rey miró al hombre y le dijo: ¿qué tienes que decir a eso? El hombre lo pensó por un instante y lo miró fijamente, se rió y le dijo: si lo que tienes en tu mano está vivo o está muerto, depende única y exclusivamente de ti. Es tu decisión. Si hoy aceptas a Cristo y pasas una eternidad con Él, depende única y exclusivamente de ti. Ya Dios lo hizo todo. Que Dios les bendiga, mi hermano.